En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Fe que agrada a Dios. La traducción lenguaje actual lo dice de esta forma: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Fe que agrada a Dios. El diccionario define a la fe como creyendo o confiando en Dios. Podemos definir el tener fe como creer que la Biblia es la palabra de Dios y vivir conforme a lo que la Biblia dice. Cuando una persona, cuando un cristiano, una cristiana dice que tiene fe en Dios, pero vive en contra de lo que la Biblia enseña, esa fe es una fe ciega. Porque aquel que dice tener fe debe vivir conforme a lo que la Biblia dice. Aquel que dice tener fe es necesario que viva conforme a la palabra del Señor. Alguien diga amén. Nosotros hemos tomado la decisión de vivir conforme a lo que la Biblia dice. En ocasiones hay situaciones donde nos parece difícil, porque al hacer lo que la palabra de Dios dice, muchas veces afecta nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos quieren hacer algo que va en contra de lo que la Biblia dice. Y muchas veces, mi hermano, mi hermana, inclusive amigos que nos visitan, muchas veces sus sentimientos van a querer hacer una cosa que va en contra de la Biblia. Y no es fácil. Pero la fe que agrada a Dios es la fe que hace a un lado esos sentimientos para obedecer la Biblia, para obedecer la palabra de Dios. Y cuando alguien hace eso, Dios le premia grandemente, Dios le recompensa grandemente, porque hay galardón para los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué mejor que poner a Abraham para este ejemplo? La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¡Qué tremendo! Abraham está entre la espada y la pared, porque por un lado le dice Dios: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu casa, sal de tu familia, Abraham, y te voy a bendecir grandemente. Abraham se encuentra en una situación difícil, porque él es un ser humano y tiene sentimientos. Ama a su familia, ama a su parentela, ama a sus primos, a sus tíos, a sus amistades, los ama. Pero la voluntad del Señor es: déjalos, sal de ellos, sal a donde yo te voy a mostrar que tienes que ir. Abraham se encuentra en una situación difícil. Por un lado, sus sentimientos es estar con los que lo rodean, estar con sus amistades, estar con sus familiares, y por otro lado, sus sentimientos de agradar al Señor. Y es una situación difícil, pero vemos que Abraham hace lo correcto. Abraham hace a un lado sus sentimientos para hacer la voluntad de Dios, y Dios le premia grandemente, Dios le recompensa grandemente. Dios paga bien a los que hacen su voluntad. Dios premia a aquellos que hacen a un lado sus sentimientos para hacer la voluntad del Señor. Hermano, haga la voluntad del Señor y Dios le va a bendecir grandemente. Hermano, hermana, haga a un lado sus sentimientos
sentimientos, busque la voluntad de Dios y Dios le va a bendecir grandemente. Amigo, amiga que nos visitas, haz a un lado tus sentimientos que van en contra de la Biblia. Haz a un lado tus sentimientos. Ven a hacer la voluntad de Dios. Ven a hacer la voluntad de Cristo y te va a ir bien. Te va a ir muy bien, porque nuestro Señor Jesucristo paga muy bien, premia muy bien la fe de los que le obedecen. Luego leemos más adelante que Abraham nuevamente se encuentra entre la espada y la pared, porque Abraham anhelaba tener un baby, anhelaba tener un bebé, anhelaba Abraham tener un hijo. Cuánto lo deseaba. Ya estaba muy mayor, ya estaba muy avanzado en su edad y anhelaba ser padre, pero no tenía hijo. ¿Cuántas veces Abraham se habrá arrodillado diciéndole: Señor, yo quiero ser padre, yo deseo ser papá, Señor, yo quiero tener un hijo donde yo pueda acariciarlo, instruirlo, reír con él, jugar con él? Señor, mira, ya estoy avanzado en edad y no me has dado hijo, Señor. Sara, ¿cuántas veces no le habrá dicho al Señor: Señor, mira, hemos salido de nuestra parentela, hemos dejado nuestras amistades, sufrimos, Señor, para hacer tu voluntad, pero no nos has dado un hijo, Señor? Muchas veces han de haber clamado, sin duda alguna. Y Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, le concede tener un hijo. Dios premia la fe. Dios le concede a Abraham tener ese hijo que tanto deseaba. Abraham se regocija con ese hijo. Ese hijo crece. Y luego viene algo bien tremendo, porque le dice Dios a Abraham: Abraham, ahora yo quiero que me des a tu Isaac. Abraham, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo. No es fácil. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor sabía que amaba a su hijo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjense, el versículo 3 dice: amando a Isaac. Fíjense lo que hace Abraham. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y lo cortó, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el monte de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aleluya. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham anhelaba tener ese hijo. Por fin Dios se lo da. Crece un poco Isaac y luego le dice al Señor: sacrifícamelo. Ahora Abraham, otra vez, sus sentimientos por un lado quieren hacer una cosa, pero por otro lado está la voluntad de Dios. Ama a su hijo y ahora tiene que matarlo. ¡Qué difícil! Señor, tú sabes que amo a Isaac. ¿Cómo me estás pidiendo que lo sacrifique a ti, Señor? Sus sentimientos es no sacrificarlo. Sus sentimientos es dejar que su hijo crezca, que no muera. Pero por otro lado, Abraham quiere agradar al Señor, quiere hacer la voluntad del Señor. ¡Qué difícil situación! Pero Abraham dice: Señor, es como si dijera Abraham: Señor, tú sabes que amo a mi hijo, Señor, y yo quiero que sepas que te amo más a ti, Señor, y voy a hacer a un lado mis sentimientos para hacer tu voluntad, Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, cuando ya lo pone en el altar para sacrificarlo y levanta su mano, un ángel le dice: Abraham, detente. Aleluya. No le hagas daño a ese muchacho, porque yo he visto que me amas.
Me has hecho, me has obedecido, has escogido hacer mi voluntad. Y por eso, Abraham, te voy a bendecir, voy a premiar tu fe. Gloria a Dios. Y le dice el Señor, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Dios paga bien, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste mi voluntad, por cuanto hiciste a un lado tus sentimientos por hacer mi voluntad, te voy a bendecir grandemente. Iglesia, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, donde nuestros sentimientos van a querer ir en contra de la voluntad del Señor. Y muchas veces nuestros sentimientos van a ser afectados. Y va a ser difícil. Y vamos a tener que decidir por lo correcto. Mis sentimientos quieren que abrace a un Isaac. ¿Quién es tu Isaac, hermano? ¿Quién es tu Isaac, hermana? Amigo que nos visitas, ¿quién es tu Isaac? Eso que aprecias, eso que tú valoras, pero que te está deteniendo para que vengas a los pies de Cristo. Tienes que sacrificar ese Isaac. Sacrifícalo. Haz la voluntad del Señor. Dios te va a premiar. Cristo te va a premiar. Sacrifica ese Isaac. Haz la voluntad del Señor y Dios te va a bendecir. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo paga y paga muy bien. Amén. Oh, hermano, es que tú no sabes lo que yo aprecio esto, tanto que amo a esto o a esto otro. Hermano, es difícil. Yo quiero hacer la voluntad de Cristo, de verdad. Yo quiero rendirme a los pies de Cristo, pero amo a este Isaac, Señor. Tú sabes que amo a este Isaac, Señor. Oh, mi hermano, amigo que nos visitas, sacrifica tu Isaac. Lo que Dios tiene para ti es mejor que ese Isaac. Lo que Cristo te va a dar es mucho más grande. Eso que Cristo te quiere dar es más grande que ese Isaac que no quiere soltar. Dios premia y premia muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que hace a un lado los sentimientos para hacer la voluntad de Dios. Y te voy a decir, mi hermano, mi hermana, hay muchos cristianos que se dicen amar a Dios. Hay muchas cristianas que dicen amar a Dios y hablan con su boca, presumen que tienen fe en Dios, pero sus hechos niegan lo que dicen porque viven en contra de lo que la Biblia dice. Te digo, mi hermano, mi hermana, no tengas envidia de esos cristianos que andan en contra de la Biblia, que andan complaciendo sus sentimientos. Parece que les va bien, parece que andan en el tercer cielo. No tengas envidia de ellos, porque tarde que temprano el juicio de Dios caerá sobre ellos y será algo triste, porque la paciencia de Dios tiene un límite. No tengas envidia. Oh, pero yo veo cómo esos hermanos se complacen en sus sentimientos, hacen a un lado la voluntad de Dios. Miro que ríen, miro que prosperan, les va tan bien. No tengas envidia, andan pisando la voluntad de Dios, pero tarde que temprano les caerá juicio y será triste, amargo lo que van a vivir. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no, porque ellos decidieron eso. Yo te digo a ti, mi hermano, mi hermana, tú aférrate a hacer la voluntad de Dios. Parece que te va más mal, parece que hay más escasez, pero estás haciendo la voluntad de Dios y más temprano que tarde Dios te va a bendecir, Dios te va a premiar tu fe, te va a levantar, vas a reír, vas a gozar de felicidad, porque Dios paga bien a los que hacen su voluntad, a los que hacen a un lado sus sentimientos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La fe que agrada a Dios no solamente es la fe que hace a un lado sus sentimientos. La fe que agrada a Dios es una fe que se esfuerza en superar o vencer obstáculos que la vida le pone por enfrente.
es que nuestra vida no va a ser color de rosa. Vamos a encontrar muchos obstáculos para poder apoderarnos, adueñarnos de la bendición de Dios. Y si usted, mi hermano, es un niño de cristal, pues se va a quebrantar al primer obstáculo que se le presente. Al primer obstáculo que se le presente, ya no va a querer venir a la casa de oración. Al primer obstáculo que se le presente, ya no va a querer alabar al Señor. Ya no va a querer venir y aplaudir y cantar y danzar en la presencia de Dios por un obstáculo que se le presentó. No, la fe que agrada a Dios es una fe que vence los obstáculos para seguir avanzando. Que dice, este obstáculo no me va a detener. Yo voy a ir a la casa de Dios y lo voy a glorificar y lo voy a exaltar. Esa es la fe que agrada a Dios. Fe que agrada a Dios es una fe que vence los obstáculos. Leemos en Lucas capítulo 8 versículos 43 en adelante. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Una fe que hace a un lado los obstáculos para apoderarse de la bendición de Dios. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Y cuando una mujer o una persona pierde mucha sangre, se deshidrata, vienen mareos, vienen dolores de cabeza, viene alta temperatura. Óyeme, si nos da una gripa, nos desesperamos porque no se nos quita en 3 días. 12 años con un flujo de sangre es algo serio. Y esta mujer nunca se amargó contra Dios. Sus sentimientos estaban heridos, estaba sufriendo 12 años con un flujo de sangre. Y era algo terrible, porque no solamente era el sufrir en su cuerpo, sino también de lo que tenía que obedecer. Dice la palabra del Señor que esta mujer tenía que cumplir con esto. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Aparte de todos los síntomas que llevaba en su cuerpo, aparte de todo eso, no podía venir a la casa de Dios. Aleluya. Porque estaba en esa condición tan triste, tan doliente. Y esto era algo terrible. Óyeme, no fueron 7 días,
Fueron 12 años que estuvo sufriendo. Había gastado todo su dinero. Había perdido todo su dinero, pero nunca perdió lo más importante. Nunca perdió su fe en el Dios de los cielos. Ella sabía que a su tiempo Dios le podía sanar. Alguien le testifica, hay un Jesús de Nazaret que anda sanando enfermos y dice que es el Mesías. Esta mujer tuvo fe. Noten, si ella hubiera estado amargada, no va. Si ella estuviera amargada por el sufrimiento que llevaba de 12 años, si estuviera amargada, dice, no, que voy a andar yendo, Dios ni me quiere, Dios ni me ama, Dios ni se preocupa por mí, llevo 12 años, ni se fija en mí, en mi sufrimiento, no le importa a Dios. Ella no estaba amargada. Cuando escucha que Jesús va caminando, dice, yo voy a ir por mi bendición y yo voy a ir a recibir mi sanidad. Y cuando llega a donde está nuestro Señor Jesucristo, hay una multitud de judíos alrededor de Cristo. Ahora, ¿cómo va a llegar ella a adueñarse de su bendición si lo que ella tocare va a ser inmundo? Y los judíos eran bien judíos. Cuando alguien los tocaba o los trataba de tocar, ellos se sentían tan limpios que casi apedreaban a quien intentara tocarlos. Ahora la mujer no se da por vencida, dice, yo voy a tocar a mi bendición. Si tan solo tocar el borde de su manto, y allá va la mujer. Empieza a abrir a un judío, quita otro judío y se va metiendo como la humedad. Le va quedando más cerca el manto. Dice, está más cerca mi bendición. Y por fin estira su mano y toca el borde del manto y su fe es premiada. Su fe es recompensada. Al instante es sanada. Oh, aleluya. Dios premia la fe de sus hijos. Dios premia la fe que hace a un lado los obstáculos para obtener la bendición. Amén. Mi hermano, mi hermana, va a haber obstáculos en tu caminar cristiano. Va a haber piedras grandes que van a querer detener tu caminar, en tu caminar cristiano. O una de dos, o te brincas esas piedras o le sacas la vuelta a la piedra, pero tú tienes que avanzar a la casa de Dios. Tú tienes que seguir avanzando. Tú tienes que seguir avanzando. Tienes que avanzar. Vence los obstáculos. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que está tratando de detenerte? ¿Qué es esa piedra? ¿Cuál es ese obstáculo? Yo te digo, mira, si tú te quedas atrás de esa piedra y dejas de avanzar, te vas a perder muchas bendiciones. Oh, pero si tú te brincas esa piedra, si tú le sacas la vuelta, la remueves, grandes bendiciones van a llegar a tu vida, porque Cristo premia la fe de sus hijos. Nuestro Dios paga bien, nuestro Dios premia grandemente. Vence tus obstáculos. Amigo, amiga que nos visitas, ¿cuál es el obstáculo que te está deteniendo de entregar tu vida a Cristo? ¿Qué es lo que te está deteniendo de bajar a las aguas bautismales? ¿Cuál es esa piedra que te está deteniendo? Yo te digo en el nombre de Jesús, no te dejes vencer por esa piedra, remuévela, quítala, aléjala de ti y ven a los pies de Cristo. Y créeme, Cristo te va a premiar tu fe mucho más de lo que te puedes imaginar. Por último, la fe que agrada a Dios es la fe que sabe esperar el tiempo de Dios. Y es que muchas veces nosotros somos como muy desesperados. A lo mejor no más yo, pero no creo, porque somos humanos. Y usted es de carne y hueso como yo. Y muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios ya. Señor, pero soy hijo tuyo. Tú sabes que me esfuerzo en servirte. Tú sabes que me esfuerzo en ir a adorarte, Señor. Quiero mi bendición. Y la quiero ya, dámela. Ya pasó mucho tiempo. Ya fue más de una semana, un mes, un año, 5, 10, no sé. Ya, Señor, yo ya quiero mi bendición. Y muchos se amargan y se van de la iglesia. No, desde que me hice cristiano me fue bien mal. Y pues, ¿para qué voy a la iglesia? Voy de mal en peor. Oh, mi hermano, la fe que agrada a Dios es la fe que sabe esperar el tiempo de Dios. Señor, mira, yo te voy a ser fiel. En las buenas y en las malas te voy a ser fiel. Y en tu tiempo tú me vas a bendecir, Señor. Yo pacientemente te voy a esperar y voy a mirar tu gloria. Voy a mirar, Señor, esa respuesta. Tarde que temprano, Señor,
Señor, yo sé que me vas a premiar, me vas a hacer reír, me vas a hacer gozar y me voy a deleitar en tu presencia. Termino con este ejemplo bíblico. Lucas capítulo 2 versículos 22 a 35. Con este ejemplo termino. La fe que agrada a Dios es la fe que sabe esperar el tiempo de Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Aquí empieza lo bueno. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo quiere decir que andaba por fe, que vivía por fe, que se esforzaba por obedecer la palabra de Dios. Eso significa justo, que andaba viviendo por fe. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había un Simeón que era justo, que vivía por fe, y Dios le había dado una promesa: te voy a conceder la bendición de que tú veas al Mesías, a Jesús. Simeón, no vas a morir sin antes mirar al Mesías. Oh, esta promesa es gloriosa. ¿Qué habrá sentido Simeón cuando el Espíritu Santo le dice: Simeón, vas a mirar al Mesías? Oye, yo creo que ni dormía, yo creo. Pero pasó una semana, pasó un mes, tal vez pasó un año, y Simeón no miraba al Mesías. ¿Cuánto tiempo pasó sin que Simeón pudiera mirar al Mesías? No lo sabemos. Pero él lo dice cuando tiene al bebé en sus brazos. Dice: Señor, yo sabía que tú me ibas a premiar esta fe. Yo sabía que me ibas a cumplir esa promesa, pero me la ibas a cumplir en tu tiempo, no en mi tiempo, Señor. Y ahora aquí tengo al Mesías en mis brazos, Señor. Gracias, porque ahora puedo morir feliz. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Dios va a premiar tu fe en su tiempo. No tal vez ahorita, no tal vez mañana, pero sí en el tiempo de Dios. Y lo que Dios te ha prometido, no te mueres sin que antes te lo cumpla. Si Dios te lo prometió, Dios te lo cumple porque te lo cumple. Porque Dios cumple todo lo que promete. No te amargues, no te entristezcas porque aún no te llega tu bendición, lo que tanto anhelas. Si Dios te lo prometió, en su tiempo te lo va a dar. Los invito a que se pongan de pie. Fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que hace a un lado sus sentimientos para agradar al Señor. La fe que agrada a Dios es la fe que vence los obstáculos para acercarse a Dios y adueñarse de esa bendición. Aleluya. La fe que agrada a Dios es la fe que sabe esperar el tiempo de Dios. Oh, mi hermano, yo quiero tener esa fe. ¿Alguien aquí desea tener esa fe? Fe que agrade a Dios, que podamos hacer su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Yo te voy a invitar a que pases a este altar y le digas al Señor: Señor, yo quiero esa fe, Señor. Aleluya. Si tú estás batallando con tus sentimientos, yo te voy a invitar a que pases al altar y le digas al Señor: Señor, mis sentimientos me quieren llevar a rebelarme en contra de tu palabra.
Señor, mis sentimientos me están deteniendo para venir a tus pies, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dame fuerza de voluntad para hacer a un lado mis sentimientos y poder, Señor, rendirme a tus pies, hacer tu voluntad. ¿Por qué no vienes al altar y le dices al Señor, Señor, mira, Señor, tú sabes la piedra que está atravesada en mi camino, Señor, que me está tratando de detener para hacer tu voluntad? ¿Por qué no vienes al altar y le dices, Señor, ayúdame a remover esta piedra, Señor? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, mira, llevo tiempo esperando esta respuesta y aún no me la das? ¿Por qué no vienes al altar y le dices, Señor, ayúdame a esperar tu tiempo? Porque no quiero alejarme de ti, Señor. ¿Por qué no vienes al altar y hablas con el Señor? Vamos a orar, Padre. El mensaje que tú pusiste en mi corazón es el mensaje que le ha dado a tu pueblo, Señor. Padre, tú conoces con lo que tu hijo batalla. Tú sabes, Señor, que sus sentimientos están abrazando a Isaac, que no quiere sacrificar.